Decía un famoso presentador de mi época, buenas, 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 buenas. Hoy vamos a seguirle la recomendación a Sara Esther. Me trajo este libro de la biblioteca Luis Ángel Arango. Visiten las bibliotecas, hay tesoros allá. Cómo leer en bicicleta de Gabriel Said. Entonces, nada, sin más preámbulos, vamos a iniciar la lectura. ¿Cómo leer en bicicleta? Para montar en bicicleta es preciso no tener miedo, sujetar el manillar con flexibilidad y mirar al frente, no al suelo. Enciclopedia Espasa, artículo Biblioteca. Siguen detalladas instrucciones para el pie izquierdo y el derecho, para evitar irritaciones, prostatitis, para los neurasténicos, así como advertencias si los riñones no funcionan bien y reflexiones sobre las aplicaciones de este rápido medio de locomoción pudiera tener en la guerra, tales como la creación de cuerpos de infantería montada de bicicletas. Lo que no viene es cómo seguir tan largas instrucciones, si han de aprenderse de memoria o ser leídas en voz alta por un amigo que lleve el pesadísimo volumen al galope, él a pie y uno en bicicleta, o si ha de ponerse un atril sobre la misma para ir leyendo. No hemos podido contener la risa. Se oye un largo shh y todos en la sala nos miran. Sí, fue una profanación. La bicicleta se hizo real. Nos hizo reales. Entró bárbaramente como a caballo en una iglesia. Pero si leer nos sirve para ser más reales, ¿para qué demonios sirve? Este era un gato. Aunque el ensayo ha padecido menos la preceptiva literaria de otros géneros, ¿qué me dice usted del exordio, preámbulo, isagoge, rodeo, lucubración, perístasis, digresión, latiguillo, invectiva, sátira, ditirambo, encomio y de las normas y licencias para el caso? ¿Qué de la agudeza por ponderación misteriosa, de las las prontas retorsiones, del desarrollo de conceptos por una propuesta extravagante, de la ingeniosa aplicación y uso de la erudición noticiosa, de la alocutia y otras observaciones de Gracián? Sin hablar del buen gusto, la decencia, la prudencia y todo lo necesario para no decepcionar. Cuando empecé a escribir estos artículos, mis propósitos eran exploratorios. Ensayar con el ensayo mismo, como género de creación. Estaba harto de leer ensayos sobre literatura escritos sin la menor conciencia de su literatura. Empecé por hacerme una lista negativa de las 17 o no sé cuántas cosas que me fastidiaban. ¿Sería posible escribir una reseña que no empezara por la palabra yo? ¿Sería posible no decir jamás el mejor libro en su género en los últimos 4 meses y medio? ¿Sería posible criticar limitándose a las cosas públicas y demostrables públicamente sin conocer siquiera a las personas? ¿Me dejarían pasar críticas a personas con poder literario o político en vez de las ordinarias valentías contra los poderes abstractos, el sistema, la burguesía o figuras menores, remotas, caídas o difuntas? La negatividad del proyecto, no hacer ninguna de las 17 cosas, resultó ser un gran estímulo inventivo. ¿Cómo escribir un texto sin la letra E? Un soneto rimado en IX o un análisis que tome en cuenta a Marx sin recurrir a sus categorías. No solo se descubre que es posible, se descubren muchas otras cosas, inesperadas e interesantísimas, que quizás nunca se hubieran descubierto. Entusiasmado, exageré hasta el punto de poner en la lista las fórmulas que iba encontrando. Quería ser como los artesanos orgullosos que crean un molde y lo rompen para no usarlo otra vez. Huelga decir que la exigencia fue superior a mis fuerzas. Por ejemplo, repetí la fórmula del proceso mental detectivesco. Por lo demás, nadie se dio cuenta. Mis artículos al principio parecían más bien extraños, marginales y curiosos. Gente de buena fe me decía que estaba perdiendo el tiempo con esos divertimentos,
que iba a acabar excomulgado de los círculos serios y quizás del país. Cuando a pesar de todo empezaron a llamar la atención fue por el contenido, no como ensayos de formas de ensayar. No se acostumbraba a tocar públicamente, ya no se diga desenfadadamente, ciertos problemas del poder y la cultura en México. Debo decir también que al empezar no me proponía hacer política literaria, ni me creía capaz de hacerla. Tuve que asumir esa responsabilidad al descubrir qué estaba haciendo y que no podía evadir las consecuencias. Para hacer más creíble esta afirmación voy a tomar un riesgo adicional y declarar lo que ningún político diría jamás, que me convino mucho. Tampoco lo esperaba. Mis ambiciones de éxito literario, a diferencia de mis ambiciones literarias, no llegaban más lejos que ganarme el respeto de unos cuantos lectores que respeto. Este libro gira como una elipse en torno a dos polos, las represiones del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, que pusieron en crisis la relación del mundo cultural con el poder político en México. Inevitablemente algunos de sus artículos y poemas se beneficiaron con la muerte de mexicanos inocentes. A escala modestísima se entiende, en vez de un público de miles tuvieron decenas de miles. Lo digo porque me duele y porque es importante darse cuenta. Llamar la atención sobre algo para llamarla sobre sí mismo es un truco muy viejo de la vida pública. Pero callar para no caer en el protagonismo puede caer en algo peor, el silencio cómplice. Los beneficios extraliterarios que ha recibido el material de este libro me han dolido por otra razón, puramente vanidosa. Nadie se dio cuenta de los nuevos recursos literarios, si tal cosa existe, que estaban puestos en juego. Aprovechar la forma de una monografía científica, un alegato jurídico, un anuncio de periódico, una receta de cocina, una lucubración detectivesca, un estudio estilístico, un análisis astrológico, ensayar por collage o hacer found poetry, sonetos monorrimos o poemas o úlipo en vez de los consabidos versitos comprometidos. Recordar en artículos que no aparecen aquí las series interrogativas o hipotéticas con que termina la óptica de Newton o la forma argumentativa de un artículo de la Suma Teológica pasó de noche para casi todos los lectores. Pero como dijo Cervantes, siempre queda el recurso desesperado de hacer más inteligible el dibujo de un gato poniéndose un letrero que diga: este es un gato. Así pues, avisado lector, este era un gato. Nos vemos en el segundo capítulo.